Ahora vamos a tratar el tema de las resistencias a los antibióticos por parte de los microorganismos. Como vimos en las generalidades de antibióticos, pues hay unas bacterias que de entrada no son sensibles a ciertos tipos de antibióticos. Por ejemplo, aquellas bacterias que tienen una pared celular muy pequeña, casi inexistente por decirlo así, y los antibióticos que su mecanismo de acción es inhibiendo la síntesis de pared, pues estas bacterias no son sensibles a aquellos antibióticos, porque si no tienen pared, pues aquellos antibióticos que inhiben la síntesis de pared no tienen dónde actuar. Entonces a eso mencionamos las resistencias no genéticas, que básicamente son a ciertos tipos de bacterias que no tienen sus receptores, los receptores apropiados para que el antibiótico ejerza su acción. Pero hay otras resistencias que sí tienen que ver con mecanismos de acción de mecanismos de defensa de las bacterias contra los antibióticos y que pueden estar condicionadas por factores genéticos, tanto cromosómicos como extracromosómicos, como los plásmidos. En sus clases de microbiología van a ver que las bacterias no solamente tienen material cromosómico, por el cual transmiten sus características genéticas a su descendencia, sino que además hay cierto material extracromosómico que se denominan plásmidos, de características material genético circular, que no está directamente relacionado con la herencia a través de la reproducción y que pueden ser mecanismos de transmisión de características genéticas a otras especies, que ahora lo vamos a explicar un poco más. El tema de la resistencia a los antibióticos es un problema a nivel mundial. El uso indiscriminado de los antibióticos ha hecho que se tenga demasiados problemas en la salud, tanto animal como pública, y por eso es un tema que debemos abordar con responsabilidad desde la medicina veterinaria y la farmacia veterinaria. En general, las bacterias pueden ser resistentes por varias cosas, ¿cierto? Porque el fármaco no llegue al objetivo, porque el fármaco se inactive, porque el fármaco se altere el sitio objetivo, o sea, porque su receptor se ha modificado, o uno, que aquí en esta gráfica les puedo explicar mejor, o uno que tiene que ver con que el antibiótico es expulsado desde la bacteria. Miremoslos acá. Entonces, primero, muchos son mediados a través de enzimas. Por ejemplo, uno de los mecanismos de resistencia para los beta-lactámicos es la producción de beta-lactamasas, que lo que hacen es degradar el sitio activo o degradar el antibiótico de tal manera que se descompone y no puede cumplir su acción. Eso es una característica muy importante. Esos serían mecanismos enzimáticos. Como ven, esta sería como la enzima y podría romper el antibiótico. En este caso el amarillo hace como las veces de antibiótico. El otro es alteración del sitio de acción del antibiótico. Por ejemplo, para aquellos antibióticos que actúan en el ribosoma, las bacterias tienen la posibilidad, acuérdense que dijimos que actúan en la porción 30S o 50S del ribosoma bacteriano, donde se lleva a cabo la síntesis de proteína. Algunas bacterias pueden mutar ese sitio y cuando el antibiótico viene a actuar no encuentra el sitio donde se debe unir. Entonces es una resistencia a través de la alteración del sitio de acción del antibiótico, ¿cierto? Del sitio de unión. Tercera es disminución del transporte del antibiótico al interior de la bacteria. Generalmente, para poder que cumpla su función, el antibiótico debe ingresar a la bacteria y una vez allí ir hasta el sitio de unión del antibiótico. Algunas bacterias pueden modificar sus transportadores. Por ejemplo, en el caso de algunas porinas para aminoglucósidos, el antibiótico no puede entrar y entonces, por tanto, se pierde la eficacia del antibiótico. Y el otro es las bombas de flujo o transporte activo del antibiótico al exterior de la bacteria. Es decir, que el antibiótico sí entra, sí puede unirse, pero una vez dentro, inmediatamente la bacteria tiene mecanismos transportadores para sacarlo, de tal manera que la concentración dentro de la bacteria es poca y no puede ejercer su acción. Porque recuerden que generalmente las
los efectos de los antibióticos son dependientes de concentración. Para poder cumplir su función necesita una concentración inhibitoria mínima, como vimos anteriormente. Entonces, en ese sentido, se puede saca y no cumple su función. Todos estos mecanismos diferentes de resistencia pueden estar mediados por plasmio, como les digo, material genético extracromosómico que las bacterias inclusive pueden tomar del medio, incorporarla a su citoplasma, y ese material genético le puede conferir las características que posea. En este caso estamos hablando de mecanismos de resistencia. Entonces, como ven, son muchos los casos, son muchos los mecanismos diferentes para diferentes tipos de antibióticos. ¿Qué pasa normalmente en un medio ambiente? En ese caso, esos mecanismos, hay una bacteria que es resistente, ¿cierto? Que no deja actuar el antibiótico por cualquiera de aquellos mecanismos que estamos mencionando si está en su material genético. Este material genético extracromosómico, el plasmio, puede ser liberado al medio ambiente, por ejemplo, por la muerte. La bacteria puede liberar material genético, y una bacteria que era sensible, que anteriormente no tenía mecanismos de resistencia, puede tomar ese material genético del medio y volverse resistente. A esto se le llama transmisión horizontal de la resistencia. Acuérdense que una transmisión vertical es cuando la herencia se transmite al hijo. Eso se llama herencia vertical, transmisión de herencia vertical, es decir, que el padre le transmite al hijo sus características genéticas. En este caso no necesita tener hijos, sino que estas bacterias pueden tomar prestados mecanismos de resistencia de otras bacterias que generalmente pueden estar relacionadas en especies, pero que no necesariamente son de la misma familia. Ese es uno de los fenómenos grandes por los que la aparición de resistencias a los antibióticos suele ser un problema de salud pública y salud animal muy importante en nuestros días. ¿Cómo normalmente se selecciona o cómo aparecen las cepas resistentes? Cuando en una población de bacterias normalmente no se usan antibióticos, generalmente hay unas cepas raras, o sea, hay algunas bacterias que son resistentes, pero son muy poquitas en la población porque el antibiótico casi no se usa. Cuando yo hago la exposición a los antibióticos, exposición de las bacterias a los antibióticos, ¿qué pasa? Yo elimino normalmente todas estas bacterias que son sensibles, pero me van a quedar bacterias resistentes. Esas bacterias resistentes, claro, si sigo en presencia del antibiótico, a la siguiente generación de bacterias que hay en ese organismo vivo, en ese animal, perro, gato, vaca, es que las bacterias que van a existir en ese paciente van a ser solamente las resistentes porque las sensibles se eliminaron. Entonces, entre más presión, más uso indiscriminado yo haga de los antibióticos, más posibilidades hay que se seleccionen cepas que anteriormente eran resistentes, pero que casi no existían en una población ecológica microbiana, y que a las siguientes generaciones de exposición de antibióticos permanente, pues son las únicas que van a sobrevivir y con las que yo como clínico, infectólogo, tratando infecciones, probablemente me voy a encontrar. Por eso el uso de antibióticos no puede ser indiscriminado y se tiene que tener claro cuáles son las indicaciones y cuándo se va a usar y que realmente esté indicado el uso de un antibiótico en un paciente. Este caso, por ejemplo, es el caso de una población bacteriana en tracto gastrointestinal normal. Hay muchas bacterias diferentes, pero algunas de ellas tienen características de resistencia a un antibiótico. Cuando yo entro y pongo el antibiótico, elimino toda la competencia, porque recuerden que también parte del control de las bacterias, tanto patógenas como no patógenas, es que las bacterias patógenas encuentran en el medio intestinal muchas otras bacterias que les hacen competencia y no pueden normalmente competir con ellas fácilmente porque son muchas las poblaciones, entonces hay una segregación por competencia. Pero cuando yo pongo un antibiótico y elimino la competencia de una cepa específica de bacterias, si ese antibiótico no actúa sobre estas, pues le eliminé la competencia y dejé a esa bacteria en condiciones favorables para reproducirse, de tal manera que las siguientes generaciones de bacterias pueden ser resistentes. A esto normalmente es lo que pasa cuando usamos, por ejemplo, antibióticos
mucho tiempo en un paciente. Una de las indicaciones importantes cuando usamos antibióticos mucho tiempo en un paciente es que después de retirar el paciente le mandamos probióticos o le mandamos diferentes tipos de flora para que haga un repoblamiento del intestino, por ejemplo, y que las bacterias que hayan sobrevivido en el intestino, que hayan empezado a ser resistentes, pues tengan competencia de flora normal. Por eso es tan importante el uso de prebióticos y probióticos en los animales. La historia de la evolución de las resistencias pues no es reciente. Mire que se supone que más o menos el uso masivo, los antibióticos empezaron a ser usados de manera más importante a partir de la década de los 40. ¿Cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial empezó a usarse los antibióticos y uno de los más importantes que ya les habíamos mencionado es la penicilina. Pero rápidamente el Staphylococcus aureus, en la época de los 50 apareció Staphylococcus aureus resistente a penicilina. Como ustedes van a ver en el taller de antibióticos, se desarrollaron unas penicilinas antiestafilococóxicas, o sea, que eran especialmente para Staphylococcus aureus resistente a penicilina, que es la meticilina y sus derivados, dicloxacilina, oxacilina. Ese antibiótico era especialmente para este tipo de bacterias, Staphylococcus aureus resistente a penicilina, pero ya hacia los 80 aparecieron Staphylococcus hacia los 70 Staphylococcus aureus resistente a meticilina, o sea, dicloxacilina. Entonces se empezó a usar vancomicina, que es un antibiótico que tenemos, no está para la prescripción de medicina veterinaria, precisamente para prevenir la resistencia. Entonces resulta que se empezó con vancomicina y empezaron a aparecer enterococos resistentes a vancomicina, que antes de los 90 no existían. Y después de eso, en 1997, aparecen Staphylococcus resistentes intermedios a vancomicina. Entonces primero aparecen, mire que se usa vancomicina contra Staphylococcus aureus, de ladito aparecen enterococos resistentes a vancomicina y posteriormente empiezan a aparecer Staphylococcus resistente intermedio a vancomicina. ¿A qué vamos entonces? En que ya después en el 2000 ya aparecieron Staphylococcus resistentes a vancomicina. Aquí quiero dejar muy claro un concepto trascendental y es que cuando la presión de selección se hace permanentemente con un antibiótico, la bacteria en su camino va a desarrollar o va a encontrar mecanismos evolutivos para volverse resistente. Es decir, que el uso indiscriminado y permanente de antibióticos siempre traerá como consecuencia la aparición de cepas resistentes. Por eso, los antibióticos deben ser una herramienta terapéutica que no debe ser la primera elección, sino que deben manejarse todo lo que vamos a ver ahora, un poco cómo se previene las resistencias, y que cuando selecciones sea en realidad una indicación clínica muy especial para poder evitar que aparezcan todos estos fenómenos de resistencia. Ahora, hay una cosa muy importante y es que uno cree que los resistentes solamente son los microorganismos patógenos, y no, las bacterias no patógenas también se pueden volver resistentes a un antibiótico. Uno podría pensar que es muy bueno, por ejemplo, si una persona está tomando penicilinas permanentemente, que su flora intestinal normal, no patógena, se vuelva resistente. Pareciera como muy bueno. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegue un patógeno a ese intestino donde la flora microbial no patógena es resistente, probablemente a través de los plásmidos les pueden prestar los mecanismos de resistencia la flora no patógena a la patógena. Inmediatamente tener una infección difícilmente tratable ese paciente. Entonces, por eso no es bueno que aparezcan mecanismos de resistencia ni en bacterias patógenas ni en bacterias no patógenas, porque definitivamente traerá como consecuencia problemas de salud pública al aparecer infecciones no tratables con antibióticos. ¿Cómo es eso de que los mecanismos de resistencia a los antibióticos se pueden transmitir de manera horizontal? Sí, ya lo dijimos. Uno de los mecanismos es que las bacterias, ese material extracromosómico plásmido que codifica las resistencias, que ya vimos que hay diferentes mecanismos, pueden tomar prestado o se pueden transmitir entre bacterias. Un mecanismo es la transformación.
Aquí se trata de identificar, por ejemplo, una bacteria que hace fagocitosis de material genético que está en el medio como plásmidos. Los incorpora y esa bacteria, una vez incorporada a su citoplasma, ya adquiere la resistencia. A ese mecanismo le llamamos transformación. Otro mecanismo se llama transducción y se hace a través de los bacteriófagos o los virus de las bacterias. Recuerden que las bacterias también tienen virus. Entonces, el bacteriófago pone su ADN de su viral a la bacteria, lo incorpora, esa bacteria debe empezar a producir su material genético, pero también el del virus. Recuerde que ese es el problema, que también reproduce el virus, pero resulta que si esa bacteria tiene un material, esa bacteria tenía un material resistente anteriormente, se lo transmite al virus, esta bacteria es capaz de producir virus nuevamente con mecanismos de resistencia que se pueden transmitir a las otras bacterias que el virus coloniza, ¿cierto? Entonces aquí este virus, esta bacteria venía, le incorporó un material genético a esta bacteria, mire, esta bacteria ya incorporó un material genético de resistencia, ya se volvió resistente. Y este virus, a la medida que va colonizando nuevas bacterias, les va transmitiendo su material genético de resistencia para el tipo de antibióticos. A ese fenómeno le llamamos transducción. Al otro fenómeno le llamamos conjugación, que es el que hacen bacterias a través de pilis sexuales. A través de estos pilis sexuales, una bacteria se puede comunicar con otra y a través de ellos intercambiar material genético extracromosómico. Le paso el material genético, el plásmido, de una bacteria a otra y se adquiere. Otro mecanismo descrito es la translocación o transposición, y es que en algunos momentos el material genético de las bacterias puede cambiar de un sitio del ADN a otro y adquirir de esa manera, al modificar su material genético, por ejemplo, llevar a una conformación diferente de proteína. Por ejemplo, si es un transportador, ese transportador que antes servía para ingresar antibióticos ya no lo hace y entonces se vuelve resistente. O si es, por ejemplo, el ribosoma, si se altera ese ribosoma, puede cambiar entonces su característica y ya ser resistente. Entonces miren ustedes, en ese sentido, que las bacterias tienen, primero, 4 mecanismos generales de resistencias a los antibióticos, ¿cierto? Ya los vimos. Desde las enzimas, desde modificación del sitio de unión del antibiótico, de disminución del ingreso del antibiótico del transportador o de síntesis de bombas de flujo y sácalos. Fuera de eso, además de tener esa posibilidad, es capaz de intercambiar material genético entre bacterias para transmitirse la resistencia. Entonces ahí vimos todo lo que tiene que ver con la conjugación, transformación, transposición para ese intercambio de material genético. Entonces, son muchas las medidas que tenemos que tener en cuenta, los cuidados que tenemos que hacer para prevenir las resistencias. ¿Qué es lo que se quiere? Primero, lo más importante como medida general es evitar las infecciones, todo lo que tenga que ver con la bioseguridad, todos los mecanismos que hoy en día ustedes los van a ver en buenas prácticas avícolas, buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas porcícolas, es extremar los mecanismos de bioseguridad para que no aparezcan las infecciones al interior de las poblaciones de animales. Eso es muy importante, la vacunación, una buena nutrición, ¿cierto? Un buen cuidado del ambiente, las políticas de desinfección, de bioseguridad, todo eso es muy importante. Pero si se llega a aparecer una enfermedad, entonces hacer un diagnóstico eficaz para poder establecer un tratamiento eficaz. ¿Qué quiere decir un diagnóstico? Es que si tiene una infección, estar consciente de que si es una infección bacterial, no se deben usar antibióticos para infecciones virales, a menos que después de la infección viral vengan infecciones secundarias bacteriales. Pero muchas veces uno, ante el más sencillo signo, por ejemplo, de una gripa, empieza a tomarse un antibiótico. Eso es grave, porque empezamos a hacer selección de cepas bacteriales y posteriormente entonces los antibióticos no tendrán la misma eficacia que se espera. Si yo tengo un buen diagnóstico, si sé que era una bacteria, si hago un cultivo de un antibiograma y sé que esa bacteria es sensible a ese antibiótico,
de usar el antibiótico en las dosis y tiempos recomendados. Una falla muy frecuente es que empezamos a tomar el antibiótico, se prescribe el antibiótico al paciente, pero al primer signo de mejoría se retira el antibiótico. ¿Eso qué lleva? Que empiezan a dejar algunas bacterias que se estaban siendo eliminadas, pero que al retirar el antibiótico, esa bacteria que era sensible, que ya estaba que se moría, por decirlo así, pues al retirar el antibiótico sobrevive. ¿Qué pasa? Esa bacteria ya lleva un material genético que le ha empezado a conferir cierta resistencia y que probablemente podrá ser pasado a otras bacterias para fenómenos de resistencia, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, hacer un uso adecuado en lo que se llama el régimen terapéutico, ¿cierto? Que sea el antibiótico adecuado, en la dosis recomendada, la frecuencia recomendada, la vía recomendada durante el tiempo recomendado. Siempre cumplir a cabalidad la prescripción médica. Y si empiezan a aparecer fenómenos de resistencia, esos hay que estudiarlos, porque entonces esos antibióticos a los que esas cepas o esa población empieza a ser resistente, hay que retirar esos antibióticos y empezar a mirar cuáles son los mejores antibióticos para para ese grupo de bacterias que están empezando a adquirir resistencia. Por eso es muy importante que en poblaciones empiecen a manejar los diagnósticos, las pruebas de sensibilidad, cultivos y antibiogramas para poder tener una muy clara selección de los antibióticos y así poder prevenir la transmisión de resistencias dentro del ciclo. Recuerden, el uso indiscriminado de antibióticos no traerá muy buenas consecuencias, porque a la larga serán una consecuencia la aparición de resistencias y posteriormente entonces el antibiótico no servirá para nada. Son múltiples los casos identificados para ello. Por ejemplo, las tetraciclinas, que es uno de los grupos de antibióticos más usados en medicina veterinaria. El uso indiscriminado lleva a que aparezcan resistencias no solamente dentro de las poblaciones que se están tratando, sino en poblaciones cercanas, como se denominan resistencias societarias. Y es que cuando aparece una resistencia no es de un individuo, no es de una vaca, no es de un perro, es de la población de bacterias que habitan esos perros, esas vacas, esos caballos, y que tienden a diseminarse con facilidad en el tiempo. Una lectura, y quiero que busquen un poco la bibliografía de este señor Ignaz Philipp Semmelweis, y es que resulta que en esta historia era un médico que veía que en su hospital se morían las mujeres que parían en el hospital, que tenían sus hijos en el hospital. Y él pero se morían menos mujeres que parían por las parteras en sus casas. Y él empezó a mirar y decía, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se mueren más personas en el hospital que en sus casas? Resulta que los partos los atendían los estudiantes de medicina que venían de hacer estudios en cadáveres. En ese entonces no se sabía ni siquiera qué eran las bacterias. Y él llegaba y él empezó a mirar, decía, pero entonces tiene que haber algo en los cadáveres que estas personas traen, porque sin lavarse ni nada llegaban a atender los partos. Entonces puso una solución clorada al ingreso, no sabía ni qué pasaba, simplemente puso a que se lavaran las manos, simplemente él decía, ahí debe haber algo, no se conocía en ese entonces siquiera el concepto de un microorganismo, y empezó a ver cómo se mejoraron, ya se morían menos mujeres en sus procesos de parto, las infecciones puerperales postparto que tenían por el tratamiento de los médicos. Desafortunadamente en esa escuela de medicina lo expulsaron porque no creían que los médicos, que cómo iba a acusar a los médicos de ser introductores de enfermedad. Pues el tiempo le dio la razón posteriormente, pues se dieron cuenta que sí había sido así, aunque en esa época no se sabía nada de microorganismos, infecciones ni prevención. Entonces miren que desde antes de que pudiéramos comprender que era una infección, ya las medidas tenían efectos. Entonces lo más importante, la prevención de las infecciones antes que el uso de los antibióticos. Esperemos pues que este tema haya sido de su agrado. Hasta pronto.